Equipo. Ahí está. Bueno, nosotros esto ya lo veníamos viendo desde las clases anteriores. Siempre retomo esta misma cuestión como para que nosotros lo podamos ver visualmente. Foucault va a plantear la existencia de el monstruo, el incorregible y el niño masturbador o el onanista. A veces lo pongo de un lado, a veces lo pongo del otro. Ustedes saben que esto es improvisación. Y decíamos, en esta interjección es donde se construye el anormal. Y por otro lado, tenemos estas mixturas, y estas mixturas van a formar parte también de la monstruosidad, una monstruosidad que Michel Foucault la va a denominar una monstruosidad diluida. ¿Mm? Monstruosidad. Y si nosotros tenemos que definir monstruosidad, hola Gilberto, ¿cómo estás? Hola Laura. Si nosotros tenemos que definir monstruosidad, la definición que hacía Michel Foucault de monstruosidad, ¿cuál era? ¿Se acuerdan de eso? Había una palabrita ahí dando vueltas. ¿Se acuerdan cuál era la palabra que definía la monstruosidad? Estar en dos mundos. Está bien, sí, hay dos mundos incluidos, pero la palabrita en el medio era mixtura. Es la mixtura de dos mundos. Si nosotros vamos a la página, por ejemplo, eh, mm, eh, ya les digo, vamos a la página 68, dice, ¿qué es el monstruo en una tradición a la vez jurídico y científica? Dice, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII que nos ocupa es esencialmente la mezcla. ¿Sí? Es decir, la monstruosidad es, primero, uno, la mezcla de dos reinos, reino animal y humano. Entonces tenemos primero la mezcla de dos reinos, mezcla de reinos, animal y humano. Dos, página 68 también. Mixtura de especies, mixtura de especies. Tres, después voy a borrar porque ya no tengo espacio. Mixtura de individuos. Entonces tenemos mixtura de reinos, el reino animal y el reino humano, mixtura de especies. ¿Mm? Donde en la mixtura de especies tenemos un cerdo con un carnero, por ejemplo, dice Foucault, ¿no? Eso es lo monstruoso también. Mixtura de individuos, dos cabezas en un cuerpo, por ejemplo, o, o dos cuerpos y una sola cabeza. Y por último, dice cuarto, mixtura de formas. ¿Sí? Mixtura de formas. Eh, y por ende, todo esto va a configurar lo que él va a llamar transgresión de las clasificaciones, transgresión del marco, transgresión de la ley como marco. ¿Mm? En la monstruosidad, en efecto, se trata realmente de eso, de una transgresión. ¿Transgresión de qué? De algo
que transgredir, ¿qué es transgredir? Si nosotros pensamos en términos literales, transgredir implica un ir más allá, algo que no está encapsulado, que no está encasillado, algo que se sale de los límites que se imponen de alguna manera. Entonces, él va a desarrollar la noción de la monstruosidad justamente como esta mixtura, como esta mezcla, que puede ser de dos reinos, de dos especies, de dos individualidades o de dos formas. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo? Página 82 dice, esto yo se los leí un poquito al último, lo voy a retomar. Dice, hasta mediados del siglo XVII había un estatus criminal de la monstruosidad en cuanto esta era transgresión de todo un sistema de leyes, ya fueran naturales o jurídicas. Transgresión, o sea, está la ley y hay algo que está fuera de la ley, ya sea para un lado o para el otro. Eso es transgredir la ley, es ir más allá de los límites. ¿Sí? De hecho, incluso eh, vamos a buscar la palabra transgredir, es quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Eh, y está asociado a esto, ¿no? A violentar, ir más allá, romper un límite, sí, quebrantar un límite. En todo caso, siempre hay una estructura que podríamos denominar donde uno está dentro de ese marco y uno transgrede ese marco, lo rompe, lo quiebra. Entonces ahí transgrede. De donde ustedes ponen un no, hay alguien que dice que sí y transgrede ese límite. Entonces hay transgresión, de hecho, cuando en estos dos marcos, que podemos delinearlos así, mientras yo estoy acá dentro, estoy dentro de la ley. Acá estoy dentro de la ley, mientras estoy dentro de estos dos, dentro de estos dos límites. Cuando yo me salgo de esos límites, si salgo hacia acá, estoy fuera de la ley, y si salgo acá, hacia acá abajo, también estoy fuera de la ley. Es decir, yo puedo estar fuera de la ley por encima, o puedo estar fuera de la ley por debajo. ¿Mm? A esto es lo que se llama desaforado. Desaforado es una persona que está fuera del foro, fuera de los fueros, está sin fueros, está fuera de la ley, fuera de los marcos legales. La ley no lo puede encasillar. Entonces, estas mezclas de lo animal y lo humano hacían que la ley cree un vacío que hacía que estas individualidades, es decir, estas mezclas de reinos, estas mixturas de especies, esta mezcla de individuos o de formas, esté fuera de la ley. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, el caso paradigmático es el caso del hermafrodita. ¿Debemos considerarlo hombre o debemos considerarlo mujer? ¿Se puede casar, puede convivir con otra mujer o puede convivir con un hombre? ¿Con quién puede convivir? El ejemplo que yo les ponía al principio, que parecía algo irrisorio, pero que es relativamente cercano en el tiempo, ¿a qué baño va? Ese a qué baño va básicamente significa cómo lo normalizo, cómo lo normativizo, en dónde lo puedo encasillar, en qué norma binaria lo puedo encasillar, masculino o femenino. Ahora, cuando yo tengo una mixtura de lo masculino y lo femenino, por ejemplo, un género no binario, que es la mixtura, o si se quiere, es la no mixtura, lo fuera de las mixturas, que también entra en el orden de lo monstruoso. Entonces lo monstruoso deja de ser una categoría, podríamos decir, estética, porque yo puedo decir, ah, tiene dos cabezas, es monstruoso, pero claro, lo que estoy viendo es simplemente lo estético. Ahora, acá lo monstruoso no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con la mixtura político-jurídica.
en esta mixtura político-jurídica hay monstruosidad, porque es una categoría que va desde lo político-jurídico, es decir, la monstruosidad no es una categoría estética, es una categoría político-jurídica. Entonces, en el mismísimo momento en el cual yo tengo esta mixtura, no sé dónde encasillarlo. Cuando no sé dónde encasillarlo, entonces la ley hace un vacío. ¿Mm? Bueno, en ese vacío va a aparecer una figura monstruosa que va a ser el monstruo moral, que, como dice Foucault, dice, la figura del criminal monstruoso, la figura del monstruo moral, va a aparecer bruscamente y con una exuberancia muy viva entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Va a hacerlo en formas de discursos y prácticas extraordinariamente diferentes. El monstruo moral estalla en la literatura con la novela gótica a finales del XVIII, estalla con Sade. Aparece también con toda una serie de temas políticos de los que trataré de hablarles la vez que viene. Surge asimismo el mundo judicial y médico. El problema consiste en saber precisamente cómo se produjo la transformación, qué impedía en definitiva la formación de esa categoría de la criminalidad monstruosa, qué impedía concebir la criminalidad exasperada como una especie de monstruosidad. Bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a analizar ahora, básicamente. Es decir, nosotros vamos a enmarcarnos dentro de la monstruosidad y dentro de esa monstruosidad la monstruosidad moral, que no va a ser la única monstruosidad que va a analizar Foucault, pero va a empezar con una serie de nociones y de ideas que me parecen clave que nosotros empecemos a analizar. ¿Hasta acá alguna pregunta? También conviene recordar que Foucault está tratando de enmarcar el ámbito de las anomalías. Una anomalía, y fíjense qué interesante esta palabra, anomalía. Etimológicamente está compuesta de dos palabritas griegas, ¿sí? Anomalía, anomalía. Acá tenemos la palabra nomos, nomos. La palabra nomos es, podremos decir, la palabra para ley, la palabra también para norma, para ley, para ley en tanto consenso. Por ejemplo, en la época clásica de los griegos, estoy hablando del siglo V, siglo IV, eh, el- había una contraposición entre nomos y physis. Nomos physis era una tensión filosófica muy propia de la época de la sofística, de los sofistas cuando convivían y competían con los filósofos, donde los filósofos apuntaban a explicar las cosas según la physis, según la naturaleza, mientras que los sofistas explicaban las cosas a partir de ciertos consensos sociales. Entonces, la disputa, por ejemplo, que va a aparecer en el cratilo de Platón, es los nombres que les ponemos a las cosas. ¿Son naturales o son consensuales? ¿Son por nomos o son por physis? ¿Son un consenso social? ¿Nos ponemos todos de acuerdo en ponerle silla a la silla? ¿O hay algo del orden de lo natural que me llega a mí y que intuitivamente yo a partir de esa naturaleza le pongo nombre de silla a la silla? ¿Se entiende la diferencia, no? Básicamente, el nombre de la silla viene de la silla hacia mí o el nombre de la silla viene de un consenso entre seres humanos que va a calificar de silla y nombrar a la silla como silla. Esa es la tensión en el siglo V, la época de Platón, siglo IV, la tensión entre nomos y physis, entre lo consensual, legal, normativo, social, político, y si las cosas son por naturaleza o no. Entonces, nomos tiene que ver con eso, tiene que ver con lo
normal, lo normativo, lo consensual, consensual, lo, lo político, aquello tiene que ver con los acuerdos que generamos entre seres humanos. Por ejemplo, las leyes son acuerdos. ¿Por qué nos frenamos todos en un semáforo en rojo? Porque es un acuerdo. El color rojo significa que nos tenemos que frenar y el color verde significa que podemos avanzar. ¿Por qué cruzamos cuando está la cebra en las esquinas? Y porque ese es el cruce peatonal. ¿Y cómo lo sabemos? Y no es que hay algo que nace de la tierra en forma de líneas blancas y grises, naturalmente emerge y nosotros sabemos de forma natural que tenemos que cruzar por ahí. No, es un consenso. Acordamos que esas líneas blancas y grises, o esas líneas blancas, si quieren, son un cruce peatonal. Son consensos sociales. Eso es nomos. Pero acá tenemos un detallecito, y este detallecito no es menor, porque tenemos lo que se llama alfa privativa. ¿Sí? La palabra sería ánomos, ánomos, que significa sin ley. ¿Mm? Entonces, anomalía es el estado de estar sin ley o estar fuera de la ley, estar fuera de ley. ¿Sí? Entonces, cuando Foucault plantea la cuestión en la clase del 22, al comienzo, dice las tres figuras que constituyen el ámbito de la anomalía, ahora tiene otro sentido, porque si nosotros pensamos en la anomalía como aquello que está fuera del ámbito del nomos, fuera del ámbito de la ley, entonces entendemos por qué la monstruosidad era anormal, era anómala. ¿Por qué era anómala? Porque no puedo encasillarla en una restricción jurídica. No puedo explicarla jurídicamente. No puedo encerrarla en una estructura legal. Entonces la ley, como dice Foucault, queda sin voz, queda muda ante esas circunstancias, queda muda ante esos fenómenos, porque es anómalo. Entonces la anomalía tiene que ver con ese estatus jurídico-político en el cual la monstruosidad se inscribe sin estar inscripta, es decir, está fuera de toda inscripción, está fuera de toda restricción y por ende la ley no tiene nada que hacer, no puedo hacer nada. Por ejemplo, el niño que nace con dos cabezas y un cuerpo, ¿hay que bautizarlo una o hay que bautizarlo dos veces? Parece, parece gracioso, ¿no? Es gracioso si uno se lo pone a pensar dos veces, pero tenemos que pensarlo en términos, hoy nos causa gracia, pero era un problema, un problemón, yo te diría, en la época de, clásica de Francia, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XVII. ¿Mm? Una hermafrodita, ¿tiene que usar ropa de varón o ropa de mujer? ¿Puede casarse? ¿Con quién se puede casar? ¿Se puede casar con un hombre o se puede casar con una mujer? ¿Cuál es su rol social? Pensemos en roles políticos, incluso, ¿no? Imagínense esta circunstancia anterior a principios del siglo XX, en una sociedad democrática. Un hermafrodita, ¿puede votar o no puede votar? Porque si es hombre, puede votar, pero si es mujer, no. ¿Se entiende el ámbito de los sin ley? Que está fuera de los marcos jurídicos normativizados. Hilda dice, nos obliga a preguntarnos a pesar de las miles de leyes que ya existen. Exactamente, sí. La anomalía busca eso, ¿no? Que nosotros preguntemos y repreguntemos y tratemos de pensar ese más allá que está fuera de ley. Y aclaro esto y digo esto porque esto va a tener que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque como dice Foucault,
Dice, él dice, ¿no? Hoy voy a hablar de la aparición, dicen los umbrales del siglo XX, de un personaje que tendrá un destino tan importante hasta fines de este mismo siglo y principio del XX, que es el monstruo moral. Esto ya lo dice a principio de página. ¿Mm? Es el monstruo moral. Entonces él va a plantear cómo se produce la transformación entre el monstruo y el criminal. ¿Mm? Es decir, la monstruosidad como una manifestación natural de la contranaturaleza. ¿Cómo se manifiesta esto? Eh, y así va a desarrollar esto que en la página 84 dice, la monstruosidad y la criminalidad, dice, se inscribió efectivamente la aberración de la naturaleza en la transgresión de las leyes. Esto es la anomalía, ¿no? La transgresión de las leyes. Eso que transgrese las leyes naturales, porque una persona que nace con dos cabezas transgrede las leyes naturales. Entonces es anómalo. Aquello que nace con dos sexos es anómalo y por ende transgrede las leyes naturales. Es monstruoso, ¿por qué? Porque transgrede las leyes naturales. Es decir, toda mixtura que no puede, que sale de fuera, que sale por fuera de toda clasificación, es una monstruosidad. Entonces dice, se inscribió efectivamente la aberración de la naturaleza en la transgresión de las leyes, y sin embargo no se hizo lo inverso. Es decir, no se comparó la índole extrema del crimen con la aberración de la naturaleza. Se admite el castigo de una monstruosidad involuntaria y no se admitía en el fondo del crimen el mecanismo espontáneo de una naturaleza turbia, perturbada, contradictoria. ¿Por qué? Eso es lo que va a plantear Foucault. ¿Por qué no ocurría lo mismo? Bueno, eh, y acá, a partir de eso, va a desarrollar parte de lo que va a aparecer en Vigilar y Castigar, que tiene que ver con cómo se descargaba el poder de la soberanía sobre la transgresión. Va a empezar partiendo de ahí, ¿no? Él dice, el castigo era mucho más que un simple castigo. Cuando, por ejemplo, una persona cometía un crimen, eh, y acá necesitamos hacer un razonamiento para poder entenderlo, eh, tanto la teoría hobbesiana como rusoniana, que son teorías contractualistas, ¿sí? El contractualismo, ¿qué dice? El contractualismo dice que nosotros vivimos en una sociedad, ¿no? Esta es la sociedad. Y esta sociedad, para que vos ingreses en esta sociedad, vos adscribís a un contrato social. Contrato social. A ver, yo no sé, ¿ustedes cuando nacieron firmaron algún contrato? Yo tampoco. Pero el hecho de estar viviendo en una sociedad hace que de forma tácita ustedes hayan firmado un contrato, aunque haya sido de forma tácita. Es decir, el hecho de que ustedes vivan en sociedad implica, ¿no?, que adhieren a este contrato social. Ahora bien, dentro del contrato social, por ejemplo, si nosotros tomamos la teoría hobbesiana, nos vamos a encontrar con que la teoría hobbesiana dice es el contrato social de alguna forma es una especie de renuncia a la utilización de la fuerza, la venganza y la agresión para con otro ser humano. Es la renuncia de ese poder, del poder de agredir, del poder de matar, es la renuncia al poder que tenemos de matar e infligir sufrimiento a otro. Y esa renuncia, ¿implica que la renunciamos de forma absoluta? No, significa que la cedemos para Job. ¿A quién se la cedemos? Al Leviatán. ¿Y el Leviatán quién es? El Estado. En el siglo XVII, por ejemplo, este contrato social también implicaba una renuncia en términos rusonianos, y lo que nos vamos a encontrar es que todos nosotros cedemos para vivir en este contrato, dentro de este contrato social, vamos a ceder nuestra posibilidad de transgresión en el monarca, en la monarquía, es decir, en el soberano.
Es decir, el soberano es el representante de este contrato social. Entonces, como representante del contrato social, cualquier transgresión de la ley dentro de este marco se vivía como una transgresión directa o indirecta. ¿A quién? Al soberano, al monarca. ¿Vos le robaste a tu vecino? Bueno, como vos estás dentro del contrato social y el rey es el que regula ese contrato, fíjense, el rey está acá arriba, ¿no? Y acá les estoy diciendo una cosa, el contrato social está acá, pero el rey ¿dónde está? Está fuera del contrato social. Guarda con eso, ¿eh? Ahora, el individuo, el individuo, vamos a hacerlo en azul, el individuo que quiere transgredir la ley, el individuo que mata, es un individuo que se sale del contrato social. Entonces acá hay algo interesante. Cuando un individuo se sale del contrato social, es un individuo que quiere parecerse a quién? Al soberano, porque solamente el soberano está fuera del contrato social. Es decir, el soberano está dentro de la anomalía, o está fuera de toda normalidad o normatividad. Por eso el soberano hace lo que quiere, es un déspota. El soberano puede hacer lo que se le dé la gana. Cuando un individuo, como vos, como yo, en el siglo XVII, siglo XVI, decide hacer lo que quiere, en algún punto se está constituyendo para consigo mismo en una especie de soberano y quiere imponer su ley a otros. Entonces, cualquier cosa que haga este individuo anómalo que quiebre el contrato social, en tal punto como sale de este acuerdo, entonces es una afrenta entre el individuo, el criminal, podríamos decir, y el soberano. Entonces había que castigarlo. Por eso Foucault dice lo siguiente, ¿no? El crimen era crimen en la medida en que, además, y por el hecho de serlo, afectaba al soberano. Afectaba los derechos, la voluntad del soberano, presentes en la ley. Atacaba, por consiguiente, la fuerza, el cuerpo físico del soberano. En todo crimen, fíjense esto, ¿no? En todo crimen, por lo tanto, había enfrentamiento de fuerzas, rebelión, insurrección contra el soberano. En el crimen más mínimo, un pequeño fragmento de regicidio. En todo crimen, por más mínimo que sea, había un pequeño fragmento de regicidio. Por eso, y en función de esta ley de economía fundamental del derecho de castigar, el castigo, en cambio, como podrán comprenderlo claramente, no era simplemente ni reparación del daño, ni reivindicación de los derechos o los intereses fundamentales de la sociedad. Entonces, ¿qué era? El castigo era algo más, la venganza del soberano, su revancha, el contragolpe de fuerza. El castigo era siempre vindicta personal del soberano. Es decir, el castigo por un crimen no tenía que ver con la reparación de un daño, no tenía que ver con eh, una, una vuelta al equilibrio legal, no tenía que ver con la justicia, tenía que ver con una venganza, una venganza del soberano sobre el cuerpo del individuo. Este se refiere al rey, volvía a enfrentar al criminal, pero esta vez en el despliegue ritual de su fuerza, en el cadalso, lo que se produciera sin duda la inversión ceremonial del crimen. En el castigo del criminal se asistía a la reconstrucción ritual y regulada de la integridad del poder. Es decir, el, el crimen era una amenaza al poder soberano. Entonces el soberano tenía que recuperar ese poder y concentrar toda la fuerza de su poder en ese solo individuo para erradicarlo. Vamos a ver
algunos ejemplos, porque lo que va a decir Foucault es que había una especie de plus de terror, ¿no? En todo esto. Dice, el carácter aterrorizador del castigo, y por carácter aterrorizador del castigo hay que entender cierta cantidad de elementos constitutivos de ese terror. En primer lugar, el terror inherente al castigo debía retomar en sí la manifestación del crimen. En cierto modo, este tenía que presentarse, representar, actualizarse y reactualizarse en el castigo mismo. El propio horror del crimen debía estar ahí en el cadalso. Por otra parte, como elemento fundamental de ese terror, tenía que resplandecer la venganza del soberano, que debía presentarse como insuperable e invencible. Por último, tenía que haber la intimidación de cualquier crimen futuro, es decir, 4 puntos. Terror inherente al castigo, por eso que estás diciendo te vamos a mandar a guillotinar, por eso que estás diciendo te podemos llegar a torturar y arrancarte los dedos. El temor inherente al castigo. ¿Mm? El propio horror del crimen, el temor al castigo, el horror del crimen, ¿sí? Que tenía que resplandecer en la figura del soberano, en la venganza del soberano, y por último, intimidación para que no se cometa el crimen a futuro por otras personas. O sea, la experiencia ritual del castigo tenía que ser lo suficientemente impactante para que la gente le tenga terror a la sola mención del el error. Por ejemplo, podríamos aducir en la época de Torquemada, tener una versión de la Biblia. Tener una versión de la Biblia era ya motivo de de ser quemado vivo, como pasa con John Huss, con William Tyndale, con Radcliffe. Es decir, era horror del crimen. El suplicio, por consiguiente, estaba inscripto con toda naturalidad en esta economía, que era la economía desequilibrada del castigo. Iba a poner un caso. Por ejemplo, va a citar el ejemplo de un crimen espantoso perpetrado contra Guillermo de Orange. Esto es el siglo XVIII. Dice, esto ocurría en 1584 y quien lo cuenta es Bran Tome, el asesino de Guillermo, fue sometido al suplicio durante 18 días. El primer día lo llevaron a la plaza donde había una caldera con agua hirviente, en la que le sumergieron el brazo que había dado el golpe. Imagínense el dolor. Al día siguiente se lo cortaron y caído a sus pies lo pateaba constantemente de uno a otro lado del cadalso. El tercer día le atenazaron las tetillas y el brazo por delante. El cuarto le atenazaron la parte de atrás del brazo y las nalgas. Y así sucesivamente este hombre fue martirizado durante 18 días. 18 días. Hoy estamos a 13 de octubre. Todavía le faltarían 5 días más de tortura. ¿Me dan un segundito que me está tocando la puerta? Bien, perdón. Entonces, el cuarto dice, el último lo apalearon y fajaron. Al cabo de 6 horas aún pedía agua, que no le daban. Finalmente se rogó al teniente en lo criminal que lo rematara y estrangulara, a fin de que su alma no se desesperara. Se encuentran otros ejemplos. Hay otro ejemplo que también me parece tremendo. Eh, Escuchen este caso. ¿Sí? Eh, por ejemplo,
Este está tomado de la jurisprudencia de Aviñón, donde la persona había sido sometida a la mazola. Dice, el condenado era atado al poste con los ojos vendados. Alrededor de todo el cadalso había estacas con ganchos de hierro. Sí, imagínense, ¿no? Había estacas con ganchos de hierro alrededor del cadalso. El confesor le hablaba al oído al penitente y luego de darle la bendición, el verdugo, que tiene una masa de hierro como las que usan en los mataderos, aplica un golpe con toda su fuerza en la sien del desdichado que cae muerto. Bueno, hasta acá decís, bueno, listo. Le pega un golpe en la cabeza, el tipo cae seco, cae muerto, pero fíjense lo que viene ahora. El suplicio comienza justamente después de la muerte, puesto que después de todo lo que se trataba era de lograr, no era tanto el castigo mismo del culpable, la expiación del crimen, como la manifestación ritual del poder infinito de castigar. La ceremonia del poder punitivo que se despliega a partir de sí mismo y en el momento en que su objetivo ya ha desaparecido, para encarnizarse, por lo tanto, en el cadáver. El objetivo era el cadáver. No bien el desdichado cae muerto, el verdugo, que tiene un gran cuchillo, lo degüella, cosa que lo llena de sangre y constituye un espectáculo horrible a las miradas. O sea, imagínense, cae el tipo, lo degüella, la sangre salta por todos lados, el tipo se llena de sangre, toda la gente mirando, porque la gente era convocada a mirar, tenía que ir a mirar como parte del acto ritual, le cercena los nervios junto con los dos talones y a continuación le abre el vientre, del que saca el corazón, el hígado, el vaso y los pulmones. Los cuelga de ganchos de hierro para cortarlos y dividirlos en fragmentos que ponen los otros ganchos a medida que los cortas como se hace con lo de los animales. Que mire quien pueda mirar. O sea, fíjense cómo se despliega el poder soberano sobre el transgresor de la ley. O sea, fíjense la monstruosidad que implica el castigo. O sea, no era un castigo reparativo, era un castigo de otro orden. Era un castigo de orden, claro, el caso Damiens, ¿no? Que él va a desarrollar como el último caso, ¿no? En Vigilar y Castigar. Pero acá estamos en la época preparatoria del caso Damiens, es decir, piensen que estamos en enero del 75 y a partir de la investigación que hace de los anormales, él va a escribir Vigilar y Castigar. ¿No? Con lo cual, estos son las investigaciones preparatorias, estamos asistiendo a la antesala del libro. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos, que tenía que ver con eh, el hecho de descargar el poder de soberanía sobre el individuo que había cometido determinado crimen. Entonces, acá va a preguntar Foucault. Hay un momento en que esto se transforma, hay un momento en que cambia. ¿Mm? Por ejemplo, pasamos de un régimen en el cual se castiga al individuo de forma desmedida bajo un sufrimiento extremo, como el tipo que le fueron torturando durante 18 días, el caso Damiens, que lo atenacearon y lo cortajearon y lo sometieron a el desmembramiento, y después lo terminan arrojando sobre una pira de fuego, todavía vivo, ¿sí? Y ahora tenemos otra situación donde la cosa cambia, porque empieza a haber lo que se llama una economía del poder, ¿sí? Eh, donde Foucault va a decir lo siguiente, esto ya va a estar en los textos que datan de 1715, dice, el juez debe estudiar al acusado. ¿Sí? Estábamos, recuerden, 1584, ahora pasamos a 1715, habían pasado ciento y pico de años, alrededor de 1584,
Sí, 150 años aproximadamente, así a grandes rasgos. Entonces dice, el juez debe estudiar al acusado, debe estudiar su espíritu, sus costumbres, el vigor de sus cualidades corporales, su edad, su sexo. Debe adentrarse cuanto pueda en el criminal a fin de penetrar, si es posible, en su alma. Fíjense cómo cambia. Ahora hay que entender al acusado, hay que comprenderlo. ¿Mm? Eh, el saber del juez debe acercar al criminal en cuanto sujeto poseedor de la verdad, nunca en cuanto criminal, en cuanto autor del crimen, puesto que una vez que confiesa, todo ese saber se vuelve inútil en lo que respecta a la determinación del castigo. Entonces acaba a preguntar Foucault lo siguiente: ¿cómo se produce esta transformación? O más precisamente, ¿de qué manera el ejercicio del poder de castigar necesitó en un momento dado referirse a la naturaleza del criminal? ¿Cómo a partir de cierto momento la división entre los actos lícitos y los actos ilícitos se vio obligada a duplicarse con una distribución de los individuos entre normales y anormales? ¿Mm? Y acá viene la parte clave que va a plantear la tesis, página 87. Sabemos bien, dice, todos los historiadores lo dicen, que el siglo XVIII inventó toda una serie de tecnologías científicas e industriales. Por otra parte, también sabemos que definió, o al menos esquematizó, y teorizó cierta cantidad de formas políticas de gobierno. Es sabido igualmente que introdujo, desarrolló y perfeccionó aportes estatales y todas las instituciones ligadas a ellos. Pero lo que habría que subrayar, y es eso lo que está, me parece, en el principio de la transformación que trato de indicar ahora, es que el siglo XVIII hizo otra cosa. ¿Qué hizo el siglo XVIII? ¿Qué inventó el siglo XVIII? ¿Qué logró el siglo XVIII dentro de esta serie de cambios tecnológicos, científicos, industriales? Recordemos que estamos en plena época del desarrollo industrial. Entonces, ¿qué inventó? Elaboró, elaboró lo que podría llamarse una nueva economía de los mecanismos de poder. Una nueva economía de los mecanismos de poder. Un conjunto de procedimientos y al mismo tiempo de análisis que permiten aumentar los efectos de poder, disminuir el costo del ejercicio de este e integrarlo en los mecanismos de producción. O sea, hay una nueva mecánica del poder, una nueva economía del poder, una nueva redistribución del poder, y ahora se va a integrar a los mecanismos de producción. Aumentar el efecto, los efectos del poder quiere decir lo siguiente: el siglo XVIII encontró diversos medios, o en todo caso, el principio según el cual el poder llega a ser continuo, es decir, ya no se ejercía a través de ritos, sino de los mecanismos permanentes de la vigilancia y el control. Ritos, ejemplo, ritos de poder, las coronaciones. Ya no había una coronación del poder con toda esa pompa que se desplegaba. Ya no había rituales de poder donde el poder, el soberano hacía valer su poder con el reo, por ejemplo, como pasaba con el caso Damiens, como pasó con el caso del asesino de Guillermo de Orange, o con el otro que tomaron sus órganos y se los colgaron como en una carnicería. Eso eran rituales de poder donde el soberano no era que recuperara el poder, sino que lo hacía valer. Y eso que hacía valer estaba por fuera del contrato social, porque él no entraba dentro de ese contrato. Era anómalo, era anormal. Aumentar los efectos de poder quiere decir que esos mecanismos de poder perdieron el carácter lacunar que tenían en el régimen feudal y está en el de la monarquía absoluta. En vez de recaer en puntos, zonas, individuos, grupos arbitrarios definidos, el siglo XVIII encontró unos mecanismos de poder que podían ejercer sin lagunas y penetrar en la totalidad del cuerpo social. Es decir, ya no era lacunar, no era centralizado, no era individualizado el poder. Ahora estaba distribuido, diseminado, alcanzaba a todos, pero sobre todas las cosas, invisible.
¿Mm? Así pues, aumento de los efectos de poder y disminución también del costo del poder. Era muy costoso. Era costoso en dos sentidos, la recuperación o el hacer valer el poder en los rituales del soberano. Era costoso en primer término porque había mucho gasto en la construcción del cadalso, en la manutención del río a lo largo del tiempo. Era costoso en términos de personas que tenían que controlar al reo, las personas que, había que los tenía que torturar, el verdugo. Todas esas personas eran parte de esa economía del poder, una economía de poder centralizada, una economía del poder que de alguna forma no escatimaba gastos a la hora del ritual del poder. Pero había otro costo, que era un costo, por así decirlo, no necesariamente secundario, secundario en el sentido de que era menor, sino que era un costo más bien oculto que tenía que ver con que el horror que provocaba estos rituales de venganza producían aberración por la monstruosidad cometida. ¿Mm? Entonces, dice, también se ve reducido el costo en el sentido de la disminución de las posibilidades de resistencia. Había, claro, un costo político, exactamente. Descontento y rebelión que podía suscitar el poder monárquico, y finalmente menguan la amplitud del nivel, la superficie cubierta por todas las conductas de desobediencia e ilegalidad que el poder monárquico y feudal estaba obligado a tolerar. Entonces, eh, esto hace que el poder como tecnología se disemine y aparezcan por lo menos eh, tres tecnologías del poder. Tres tecnologías. La primera tiene que ver con la tecnología de vigilancia continua. Tecnología de vigilancia continua. La segunda, vincular el crimen y el castigo. A tal crimen corresponde determinado castigo. Recordemos, esto va a aparecer en Vigilar y Castigar, donde había todo una especie de nomenclador. ¿Sí? Si comete esto, le corresponde esto. ¿Mm? Ustedes piensen que en el caso Damiens, Damiens le da un puntazo al rey, ¿no? Le da un puntazo. Obviamente el rey queda herido, pero no herido de muerte. De hecho, el rey se cura. Ahora bien, todo lo que le inflige, todo lo que le, le pasa a Damiens, toda la tortura que le dispensa a Damiens, es tremendamente superior a lo que hace Damiens. Es decir, hay un desequilibrio, un desequilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasa con Damiens en lo que trata de hacer es, primero, inculcar el horror por el crimen, por el intento, que ni siquiera se te llegue a ocurrir darle un puntazo al rey. Pero además de eso, horror del castigo, o sea, el castigo tenía que ser tan poderoso, tan fuerte, que te tenía que causar terror solamente mencionarlo. Y por último, que a cualquiera que se le haya ocurrido ni siquiera lo llegue a pensar, ¿no? O sea, que cualquier persona se sienta disuadida de esa, del ejercicio del crimen a futuro. Y tercero, dijimos, vigilancia continua, segunda, tecnología de poder, vincular el crimen y el castigo, y tercero, la economía de la mesura. ¿Mm? Economía de la mesura. Vamos a especificar cómo lo plantea Foucault. El primer caso, que tiene que ver con vigilancia continua, dice, tenemos a fines del siglo XVIII un poder de castigar que va a apoyarse en una red de vigilancia. Una red de vigilancia.
de la cual ya nadie puede escapar. ¿Mm? En segundo término, la nueva tecnología del poder de castigar va a vincular el crimen y su castigo de una manera necesaria y evidente por medio de una serie de procedimientos en primera fila de los cuales están la publicidad de los debates y la regla de la íntima convicción, que nosotros ya vimos hace 2 clases atrás. Los debates, ¿qué es? Se lleva a juicio, la gente debate, están los jurados, ¿m? Estaba la cuestión de la íntima convicción, se traen los peritos aportan, aparece toda esta trama de nuevas profesiones como la criminología, la psicología, la psiquiatría, ¿m? La sociología, que lo que buscan de alguna manera es ejercer una especie de debate al interior del poder jurídico a través de un saber, ¿no? Y tercero, esta nueva tecnología del poder punitivo, la sanción tendrá que admitirse de tal manera que se castigue exactamente lo necesario para que el crimen no vuelva a comenzar y nada más. Será preciso encontrar cierta unidad de medida entre el crimen y el castigo. Unidad de medida que permita adoptar la sanción de tal modo que sea justo lo suficientemente para castigar el crimen y permitir que se reitere. Ejemplo de lo que podría ser el puntazo al rey, podemos tomar un ejemplo argentino que fue el caso de el intento de magnicidio a Cristina Fernández. ¿Mm? Donde, independientemente de lo que opinemos del caso, eh, a la persona que intentó gatillar se le dieron 15 años. Si hubiera vivido en la época de Damiens, estaríamos asistiendo al desmembramiento. En esta nueva economía del poder de castigar, fíjense, ¿no? Esto pasó hace más o menos ¿cuánto tiempo? ¿3 años el caso del magnicidio? ¿3 años? ¿2 años? ¿Dos o tres? Tres. Bueno, hace 3 años, eh, durante estos 3 años no se lo sometió a torturas. Estuvo encerrado, sí, como una medida cautelar, digamos. Eh, claro, tal cual, Graciela, no intentó matar, quise decir. Gatilló, pero no llegó a matar. Exacto, gracias, Gra. Bueno, entonces, no hay intento, lo que sí hay es justamente un gatilló, no salió el disparo, eh, pero lo que termina ocurriendo es que no lo van a torturar durante 3 años, por lo menos no que sepamos, quizás sí, no lo sé, creería que no, porque estamos en un Estado de Derecho, quizás fue sometido a otro tipo de cosas, quizás por la propia, y de hecho intentarán cuidarlo lo mejor posible como para que pueda ser llevado a la justicia. De hecho, habría que cuidarlo porque seguramente lo habrán querido matar las mismas personas que mandaron a matar. Entonces, lo más probable es que lo hayan cuidado muchísimo a este individuo para poder llevarlo a la justicia. Pero cuando lo llevan a la justicia le otorga la pena de 15 años. ¿Mm? Si hubiéramos vivido allá por el 1600 o 1750 y pico, que es el crimen el crimen no, el desmembramiento de Damiens, eh, estaría siendo quizás abierto al medio y le estarían colgando los órganos en algún lado, pero no es esto lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahora hay un régimen de mesura. Régimen de mesura que va a aparecer más o menos en el siglo XIX, XVIII, XIX. ¿Mm? Específicamente el XIX, ¿no? Eh, y ahí se empieza a debatir una cuestión que tiene que ver con la naturaleza del crimen. Es decir, se empieza a tratar de estudiar cuál es la naturaleza del crimen. Es decir, básicamente, ¿qué es la criminalidad y cuál es la naturaleza del crimen?
Es decir, la razón del crimen, como dice página 90, o bien el interés del crimen con razón de este, es lo que la teoría penal y la nueva legislación del siglo XVIII van a definir como el elemento común al crimen y el castigo. El nuevo principio de la economía del poder punitivo que reemplaza el principio de atrocidad es este, ese elemento interés-razón del crimen. Es decir, ¿cuál es la razón del crimen? ¿Qué lleva a una persona a ejercer la criminalidad? ¿Cómo la persona quiere salirse de ese contrato social? ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la inteligibilidad natural que sostiene el crimen y va a permitir establecer el castigo exactamente pertinente? O sea, ¿cómo sé que a este castigo le corresponde este crimen o a este crimen le corresponde este castigo? Entonces, el crimen es ahora lo que tiene una naturaleza. El crimen tiene una naturaleza y el criminal es un ser natural caracterizado en el plano mismo de su naturaleza y por su criminalidad. Por lo tanto, podrán ver que por esta economía del poder se plantea la exigencia de un saber absolutamente nuevo, en cierto modo un saber naturalista de la criminalidad. Será preciso hacer la historia natural del criminal como criminal. ¿No? Y ahí va a plantear la cuestión de la naturaleza del castigo. ¿Qué va a pasar después? Eh, ¿Cuál va a ser la naturaleza del castigo? Bueno, Foucault, página 91, plantea esta pregunta. Dice, eh, ignora la inclinación necesaria de ese interés, ignora que el punto supremo del suyo consiste en aceptar el juego de los intereses colectivos, es decir, el criminal se sustrae, por así decirlo, al contrato social a sabiendas o sin saberlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que cuando el individuo se sale, nosotros tenemos acá nomos, que vamos a utilizar este, dentro de esto tenemos nomos, es decir, tenemos ley. Y acá estamos fuera de la ley, acá estamos en el ámbito de lo natural. Entonces, cuando en el ámbito de lo natural, fíjense, por ejemplo, piensen en la naturaleza. En la naturaleza ocurren asesinatos, podemos pensar, por ejemplo, en una selva, la ley de la selva, ¿no? La ley de la selva es la ley de la naturaleza, o sea, si yo no, si vos o me comes o yo te como, es comer o ser comido, esa es la ley de la naturaleza, es morir o ser muerto. Entonces, cuando el individuo se sustrae a la ley, al contrato social, vuelve a un estado natural. Y dentro de ese estado natural, dice, eh, puesto que no hay que olvidar que el contrato primitivo, que los ciudadanos supuestamente firman unos con otros, contrato social, o que presuntamente suscribieron de manera individual, muestra con claridad que en la naturaleza del interés está el vincularse al interés de los otros y renunciar a su afirmación solitaria. Es decir, cuando nosotros ingresamos, ya sea, como dice acá, ¿no? Porque lo cierto es que nadie cuando nació firmó el contrato social, ¿sí? Nosotros adscribimos al contrato social porque vivimos en una sociedad y al adscribir al contrato social lo que estamos diciendo, mis intereses valen tanto como los intereses del otro, ¿no? Y tenemos el interés de vincularnos al interés de los otros. Nuestros intereses y los intereses de los otros están enraizados de alguna manera, están vinculados. De modo que cuando el criminal retoma y renuncia a su afirmación solitaria, de modo que cuando, perdón, el criminal retorna, en cierta forma, su interés egoísta, retoma su interés egoísta, lo arranca a la legislación del contrato o a la legislación fundada por este y lo hace valer contra el interés de todos los demás, no desanda la inclinación de la naturaleza, no desanda su historia y su necesidad intrínseca. Por consiguiente, no nos topamos en el caso del criminal con un personaje que será a la vez el retorno de la naturaleza al interior del cuerpo social, es decir,
No es que o sea, el individuo se sale del contrato para tomar la ley de la naturaleza e introducirla dentro del cuerpo social. Entonces, en vez de regirse por un equilibrio de intereses, los intereses sociales y los intereses míos, y renuncio a mi interés solitario por el interés de los otros, y en el interés de los otros, el criminal ¿qué hace? Se sustrae a su propio, o sea, retorna al interés natural, a ese interés solitario, e introduce ese nomos natural, esa ley natural al interior del cuerpo social. Por eso dice, cuando el criminal retoma en cierta forma su interés egoísta, lo arranca a la legislación del contrato o a la legislación fundada por este y lo hace valer contra el interés de todos los demás. Ignora la inclinación necesaria de ese interés, ignora que el punto supremo del suyo consciente es aceptar el juego de intereses colectivos. O sea, ignora los intereses colectivos. No vamos a vernos ante un individuo de naturaleza que trae consigo el viejo hombre de los bosques, el viejo hombre de los bosques, el hombre que vivía, el hombre primitivo diríamos, el viejo hombre de los bosques, portador de todo ese arcaísmo fundamental anterior a la sociedad y que será al mismo tiempo un individuo contra la naturaleza. En resumen, el criminal no es precisamente la naturaleza contra natura, no es el monstruo. La naturaleza contra natura. Recuerden, es la mixtura. La persona nacía con dos cabezas. Ese nacimiento era natural. En su forma era natural, pero era contranatural en su contenido. Una persona que tenía cabeza de toro, como se lo entendía en esa época, obviamente nacía por condiciones naturales, pero su contenido era antinatural. Una persona que nacía con los dos sexos, masculino y femenino, son en forma solitaria, en forma individual, son naturales, pero ahora cuando emergen combinados es antinatural dentro de la naturaleza. Entonces, en esta mixtura, la monstruosidad se inscribe dentro de esta mezcla de lo natural con lo antinatural. ¿Mm? Por eso dice, el criminal no es precisamente la naturaleza contra natura. Y si es la naturaleza contra natura, estamos hablando de una mixtura entre naturaleza y contra natura. Y si es una mixtura de naturaleza y contra natura, ¿qué tenemos? Un monstruo. Porque el monstruo es mixtura, es mezcla. ¿No? Entonces, acá va a aparecer que esta naturaleza contra natura va a ser eventualmente patológica. Va a aparecer la patología. Según una tradición que se encuentra en Montesquieu, pero retorna al siglo XVI, la Edad Media y también al derecho romano, el criminal y sobre todo la frecuencia de los crímenes representa en una sociedad algo así como la enfermedad del cuerpo social. Es decir, el criminal es un síntoma de una enfermedad social, es patología social. ¿Y qué se hace con una enfermedad? Se la erradica, se la cura. A una enfermedad se la cura. A una enfermedad, ¿qué es en todo caso? Una enfermedad vendría a ser, por ejemplo, eh, todos nosotros tenemos bacterias en el cuerpo, pero si esas bacterias se exceden en su límite permitido, nos enfermamos. Pero también nos enfermamos si esas bacterias disminuyen en sus límites permitidos. Por ejemplo, podemos pensar en las bacterias intestinales, que si aumentan, podemos tener una gran diarrea, pero si disminuyen, nos podemos pecar otras enfermedades. ¿Mm? Es decir, cuando estamos hablando de que de cierto equilibrio coexistencial, la enfermedad sería como el transgredir esos límites, y en esos límites transgredidos es donde aparece la enfermedad. Si nosotros tenemos eso en cuenta, vamos a entender por qué va a pensarse la criminalidad como
la transgresión de esos límites, de esos nomos, y por qué se va a pensar en una eventual patología, ¿no? Entonces, la frecuencia de la criminalidad representa una enfermedad, pero que es enfermedad de la colectividad del cuerpo social. Opinión, ¿sí? Que esto va a aparecer en el Código Penal de 1790 aproximadamente, 1791. Prunión dice, los asesinos son excepciones a la ley de la naturaleza. Excepciones a la ley de la naturaleza. Como son excepciones a la ley de la naturaleza, una persona con dos sexos, con dos cabezas. Todo su ser moral está apagado. Están al margen de las proporciones corrientes. Otro, un asesino es verdaderamente un ser enfermo, en lo que a una organización viciada corrompido todos los efectos lo consume un humor acre y ardiente. Y fíjense, ¿no? La criminalidad, ¿qué es? Es una enfermedad. Y si es una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Hay que curarla. Por eso, la primera investigación me parece sobre la medicalización posible de lo criminal. O sea, la criminalidad se tiene que medicar. A los criminales hay que medicarlos, una medicalización del crimen. Por eso, él va a plantear, y acá va a aparecer Prunel, Prunel va a plantear la cuestión de una patología de la conducta criminal. ¿Dónde va a aparecer el monstruo, por así decirlo, moral? Fíjense esto, en lo sucesivo, en virtud de los principios de funcionamiento del poder penal, de las reglas intrínsecas de la economía del poder punitivo, solo se castigará en nombre de la ley, desde luego, en función de la evidencia del crimen manifestada a todos, pero los castigados serán individuos que de aquí en más siempre se referirán al horizonte virtual de la enfermedad, individuos a quien se juzgará como criminales, pero calibrados. Fíjense esto, calibrados, evaluados, medidos en términos de lo normal y lo patológico. Calibrados, evaluados y medidos. ¿En virtud de qué? De los rangos de lo criminal y lo patológico. Lo normal, perdón, y lo patológico. Y acaba de decir, claro, las categorizaciones, exacto. Entonces, entre esta cuestión de lo normal y lo patológico, el monstruo como criminal, ¿cuál va a ser, cuál va a ser la primera categoría? ¿Cuál va a ser la primera categoría que va a decir Foucault de monstruo? El monstruo político. ¿Y quién va a ser el monstruo político? O el criminal político. El soberano. Eh, Fíjense lo que dice sobre el criminal. Dice, el criminal es quien tras romper el pacto que ha suscrito, ¿sí? Se suscribió el pacto, rompió el pacto suscrito, prefiere su interés a las leyes que rigen la sociedad a la que pertenece. Vuelve entonces al estado de naturaleza, por eso ha roto el pacto primitivo, el contrato primitivo. Como el crimen es, por lo tanto, una suerte de ruptura del pacto, afirmación, condición de interés personal en oposición a todos los demás, podrá verse que el crimen es esencialmente del orden del abuso de poder. El crimen es un abuso de poder. En cierta forma, el criminal es siempre un pequeño déspota que hace valer como despotismo y en su propio nivel su interés personal. ¿Qué pensaste, Ana? Habilita el micrófono, habilitar. Qué actual, qué actual. Tremendo. Tremendo, tremendo. O sea, y lo está analizando en el 1700, o sea, lo está analizando en el 75 con respecto al 1700. ¿Mm?
Entonces, el criminal que es un pequeño déspota, abuso de poder, quiere imponer su poder. Fíjense el caso muy reciente, pensemos por ejemplo en el triple femicidio de hace unas semanas atrás, pensemos en el doble femicidio que ha ocurrido en estos días con la hurta. Estoy por escribir un artículo sobre el tema. Para quienes no han escuchado, son de otros países. La hurta es un miembro que adhiere al Partido de la Libertad Avanza, al que pertenece Javier Milei. Y lo interesante es que él tenía eh, una asociación, si se quiere, que se denominaba la unidad de varones o unidad masculina, algo Es el que así. funda, ¿eh? Funda la agrupación. Funda la agrupación, ¿Quién exacto. la funda? Sí. ¿Te acordás del nombre de la fundación o de la agrupación? Los derechos masculinos, ¿cómo Derechos que? masculinos o Algo unidad de de los varones, algo así. Ana ya está buscándolo, ya veo toda la cara de buscar, así que ahora nos va a decir la posta. Eh, lo que sucede es que Varones Unidos, ahí está, gracias Silvia. Varones Unidos. Él va a plantear, hace cosa de algunos años atrás, va a traer a Agustín Laje, eh, otro personaje de la nueva derecha, uno de los ideólogos del Partido Libertario, eh, a una serie de conferencias sobre el antifeminismo, la ideología de género, como lo llaman ellos, y demás cuestiones. Bueno, la cuestión es que hace algunos días, no sé hace cuánto exactamente, porque la noticia la tomé conciencia un poco hace un rato, no la estuve siguiendo el fin de semana por otras cuestiones, me encuentro con que el tipo había matado a su ex esposa y a su ex suegra, se roba a su niño y huye, intenta huir a Uruguay. En el ínterin, aparentemente, supuestamente, mata al remisero que lo lleva, ¿no? ¿No notamos al déspota? En el caso del triple femicidio, ¿no notamos al déspota, el yo hago lo que quiero? ¿No es el caso de Amiens, donde yo, o sea, fíjense que el caso que nosotros citamos anteriormente, ¿no? Le pusieron el brazo en agua hirviendo, le atenacearon las tetillas, le cortaron el brazo, lo tuvieron, lo apalearon y lo fajaron durante los 18 días. Al cabo de 6 horas aún pedía agua y no le daban. O sea, yo le describo esto y parece un crimen narco. El otro caso, lo abren al medio y le cuelgan los órganos en ganchos. O sea, imagínense esto si sucediese en el conurbano, automáticamente en el conurbano bonaerense, o en Rosario, o en Colombia, o en México. ¿No lo atribuiríamos automáticamente a un crimen narco? Estos crímenes eran los crímenes del poder, eran los crímenes donde el poder soberano se descargaba totalmente sobre el individuo. Entonces, hoy, en la narcocriminalidad, tenemos un resurgir de ese poder de soberanía donde yo inflijo dolor hasta el extremo como demostración de poder. Y un poco, Diego, como en el gobierno de facto, ¿no? También esa cosa Cual, tan cruenta y tan, no sé, macabra. este, tal Sí, cual, tal cual, tal cual. Fíjense, eh, y podemos discutirlo, pero lo estamos analizando a la luz de esto de este capítulo, ¿no? De esta clase del 29 de enero. El caso de Nayib Bukele contra los narcotraficantes, ¿no? La limpieza narco que realiza en El Salvador incluye tratos completamente fuera del orden de lo humano a estas personas, muchas de ellas obviamente
son personas que pertenecían a cárteles, a determinados grupos de narcotraficantes o a pandillas, pero hay muchas otras personas que simplemente por el hecho de tener un tatuaje que se parece a, son tratados, de hecho, incluso en el caso de Estados Unidos, incluso hasta deportados en esos casos, ¿no? Eh, ahora, cuando Bukele expresa o responde a los pedidos o a las acusaciones de violentar los derechos humanos, él básicamente lo que hace es no solamente no los desconoce, sino que los justifica porque ellos de alguna manera, los transgredieron primero. Entonces, ¿por qué Bukele hace lo que hace? Porque puede. Porque su poder se lo habilita. Porque puede. ¿Por qué Pequeño J, si es que lo hizo Pequeño J, manda a matar a 3 chicas? Porque puede. Que básicamente, fíjense que todos estos casos tienen que ver con la tercera parte de la economía del poder, que es la siguiente, ¿no? Que es esta. Por último, tenía que ver la intimidación de cualquier crimen futuro. Fíjense las 3 posiciones, ¿no? Las 3 cuestiones de este terror, constitutivos de este terror. El terror inherente al castigo debía retomar en sí mismo la manifestación del crimen. A mí nadie me roba. Vos me robaste, te va a pasar esto. En cierto modo, este tenía que presentarse, representarse, actualizarse o reactualizarse en el castigo mismo. El propio horror del crimen debía estar ahí. Y tercero, debía intimidar al crimen futuro. O sea, el soberano te hacía sufrir en el cadalso para que tengas miedo, terror, como pasa, por ejemplo, con un crimen narco, ¿sí? Con un asesinato perpetrado por narcotraficantes, en los cuales son enviados a matar, eh, pero ¿por qué lo pueden hacer? Porque pueden. Porque como dice Foucault, dice, el criminal es siempre un pequeño déspota, que hace valer como despotismo y en su propio nivel su interés personal. Es decir, su interés personal lo impone sobre los intereses del otro de manera despótica. Ahora dice, hacia la década de 1760 se formula el tema que será tan importante durante la revolución del parentesco esencial entre el criminal y el tirano, entre el infractor y el monarca despótico. Va a haber un parentesco. De una y otra parte del pacto, así quebrado, hay una especie de simetría, de parentesco entre el criminal y el déspota, que en cierto modo se tienden la mano como 2 individuos que al rechazar, ignorar o romper el pacto fundamental, hace de su interés la ley arbitraria que quieren imponer a otros. El tirano impone su interés por encima del resto. Piénsenlo en términos políticos. Piensen, por ejemplo, en términos políticos lo que está haciendo Netanyahu. Piensen en términos políticos lo que está haciendo eh, Trump. Piensen en términos políticos lo que hacen en El Salvador. Piensen en términos políticos lo que hace Milei. Imponen su poder, su interés, de manera despótica sobre el interés del otro. ¿Mm? Y lo impone a los otros ese interés despótico. Carlos Manuel, ¿dónde estás, Carlos? Quería, Por quería favor, ahí está, ya comentar, te vi. sí, gracias. Hola. Quería comentar una noticia que me voló la tapa de los sesos, porque tiene Dale. que ver con, bueno, está bien, ¿no? Ya pasó por todo esto de el proceso judicial y el crimen y ahorita que dices que siempre es un pequeño, o sea, es un pequeño déspota el criminal.
escuché que metieron a la cárcel Sí, a el, no se le puede llamar así tal vez, pero el líder espiritual de Donald Trump. sí, Esta persona que eh, a través de estos años lo ha guiado espiritualmente, es un episcopado católico, o sea, no es católico, perdón, es bautista o algo por el estilo, sí, y es un convicto. Le probaron haber violado a niñas menores de edad tremendo, sí. y le dieron la flagrante cantidad de 6 meses en prisión. No, Entonces, ¿qué pasa cuando después de todo esto, o sea, yo no sé qué hubiera tenido que haber hecho al que le pusieron en las tetillas, o sea, nada merece eso, pero me queda a pensar un poco como al revés, ¿no? Al revés es, ¿qué pasa cuando ya pasó todo esto? Ya se brincaron y aún así hay esta justicia como selectiva, ¿no? En donde pueden tener presa a Ghislaine Maxwell o hacer que se suicide Jeffrey Epstein o darle 6 meses al líder espiritual de Trump para que Corina Machado le diga que ganó el Nobel gracias a su intervención. O sea, hasta dónde llega como esta como extensión del poder despótico, ¿no? sí, Y, totalmente. y hasta qué punto no se cumple el sentido de justicia o venganza, a pesar de que ya transitaste por todo ese laberinto, muchas veces tan doloroso como es la justicia. Eso es nada más lo que quería decir. O sea, me pareció Tremendo. tremendo. Sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muy actual también. Eh, Dentro de la misma página 94, el último párrafo dice, este tema del soberano por encima de las leyes y el criminal por debajo de ellas, el tema de estos dos fuera de la ley, desafuero, desaforados, fuera de la ley, que son el soberano y el criminal, vamos a encontrarlo en principio antes de la Revolución Francesa. ¿Mm? ¿Qué vamos a encontrar acá? Que tanto, por un lado tenemos al criminal que es un pequeño déspota, pero tenemos al soberano, al déspota, que es un gran criminal. Es decir, tenemos por un lado que el, el monarca es el arquetipo del transgresor absoluto, porque básicamente se va a salir también del cuerpo social, se va a sustraer al contrato social, el monarca. Y también va a ser una doble naturaleza, es decir, una monstruosidad. ¿Por qué? Porque por un lado va a tener una naturaleza humana, el monarca, pero por otro lado eh, va a estar mezclado, va a ser una mixtura entre la naturaleza humana y una naturaleza divina. Va a percibir naturaleza divina. ¿Sí? De hecho, esto es lo que va a pasar, por ejemplo, eh, dice, el déspota es el individuo cuya existencia se confunde con el crimen y cuya naturaleza, por tanto, es idéntica a una contranaturaleza. Es quien hace valer su violencia, sus caprichos, su sinrazón, como ley general o razón de Estado. Vale decir que, en sentido estricto, desde su nacimiento hasta su muerte, o en todo caso durante todo el ejercicio de su poder despótico, el rey, o al menos el rey tiránico, es simplemente un monstruo. El primer monstruo jurídico que vemos aparecer, dibujarse en el nuevo régimen de economía del poder de castigar, el primer monstruo que aparece, el primer monstruo identificado y calificado, no es el asesino, no es el violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza, es quien quiebra el pacto social fundamental. El primer monstruo es el rey. El rey es, creo, el gran modelo general a partir del cual se derivan históricamente por medio de toda una serie de desplazamientos y transformaciones sucesivas los innumerables pequeños monstruos que van a poblar la psiquiatría y la psicología del siglo XIX.
Porque todos esos pequeños monstruos que van a poblar la psiquiatría y la psicología del sueño del siglo XIX, ¿qué van a ser? Pequeños déspotas. De hecho, uno de los grandes temas de la locura es el creerse rey. Esto va a trabajarlo Foucault en el poder psiquiátrico. Uno de los temas fundamentales son personas que se creen que son reyes. ¿Y de qué va a tratar básicamente el poder psiquiátrico? De imponer otro tipo de poder, que va a ser el poder del médico. De hecho, dentro del sistema asilar, lo que va a ocurrir es que se va a someter al asilado, al loco, al enfermo, si se quiere. ¿Qué quiere hacer el enfermo? Quiere imponer su realidad a los otros. Quiere imponer el poder de su realidad a los otros. ¿Qué hace el médico? Desarrolla, no a través de un poder médico, sino a través de un poder de dispositivos de poder, enraizados, diseminados, jerarquizados, va a hacer valer el poder del médico sobre el poder del individuo. Entonces, vamos a tener, esto lo podemos ver quizás la semana que viene, pero tenemos al loco, entonces viene el médico y le pregunta, ¿usted quién es? Si yo soy el rey, entonces agarra y lo manda a bañar. Ahora lo van a bañar con agua fría. Hasta que diga su nombre, por ejemplo, ¿no? Hasta que reconozca quién es. Si sigue diciendo soy Luis XVI, lo voy a seguir bañando con agua helada, por ejemplo, ¿no? Después vamos a ver algunos casos en que va a relatar Foucault en el poder psiquiátrico, pero sí me interesa destacar esta cuestión, ¿no? Que el arquetipo del poder absoluto, de esta monstruosidad política, de este monstruo político, el primer monstruo político va a ser el rey. Eh, por eso dice Foucault que todos los monstruos humanos son descendientes de Luis XVI, que es ejecutado en la Revolución Francesa, ¿no? Y acá va a aparecer otra monstruosidad, ¿no? Porque ahora es todo el cuerpo social como un gran monstruo que va a atacar a este monstruo soberano que va a ser Luis XVI a comienzos de la Revolución Francesa, que es en 1789, que va a terminar en la toma de la Bastilla y la muerte de Luis XVI en 1793. ¿No? Bien, este punto marca un punto de inflexión, ¿no? Donde ya no va a haber más monarquía. Bien, ¿cómo va a desarrollar? ¿Cómo se va a ir construyendo genealógicamente? Porque fíjense que básicamente estos monstruos tienen que ver con la imposición de su deseo, la imposición de sus caprichos, si se quiere, o su realidad, a través de cierto poder despótico sobre los intereses de otro. ¿No? Básicamente lo que dice Foucault es, estos otros son casados, porque cuando yo y eh, agarro a un tipo, le pego un mazazo en la cabeza en la sien, ¿no se le hace eso a las vacas? Y después lo desposto, lo abro al medio, le quito los órganos y se los cuelgo, lo estoy despostando como un animal. Entonces estoy haciendo lo mismo que hace un cazador con su presa. Lo mato, lo desposto. Bueno, acá va a aparecer esta otra figura que Foucault lo va a trasladar, dice, desde Nemrod. Nemrod es este personaje mítico que va a ser el gran fundador de Babilonia, que va a ser relatado en el libro 10 del Génesis, donde el libro 10 del Génesis dice que Nemrod era un poderoso cazador de animales y hombres. Esto lo va a repetir incluso Flavio Josefo, ¿no? Nemrod como cazador de hombres y animales. Entonces Foucault dice, ¿cómo se desarrolla? Bueno, va a ser una investigación, y esta investigación va a estar a cargo de Proudhon,
una investigación que se hace en 1793, dice, en el origen de la humanidad había dos categorías de personas, quienes se dedicaban a la agricultura y la ganadería y quienes estaban obligados a proteger a las primeras, porque los animales salvajes y feroces amenazaban comer a las mujeres y los niños, destruir las cosechas, devorar las manadas, etc. Por lo tanto, hacía falta cazadores, destinados a proteger a la comunidad de agricultores contra las fieras. Luego llegó un momento en que esos cazadores fueron tan eficaces que las fieras desaparecieron. En consecuencia, aquellos perdieron utilidad, pero preocupados por la inutilidad de su puesto, que iba a privarlo de los privilegios que disfrutaban como cazadores, se transformaron en bestias salvajes y se volvieron contra las personas a quienes protegían. Y a su turno atacaron las manadas y las familias que debían resguardar. Fueron los lobos del género humano, los tigres de la sociedad primitiva. Los reyes no son otra cosa que esos tigres, esos cazadores de antaño que ocuparon el lugar de las fieras en torno de las primeras sociedades. ¿Mm? Entonces tenemos que los reyes son estos primeros cazadores. ¿Qué va a plantear esto, no? Va a decir desde Nemrod hasta María Antonieta. ¿Sí? María Antonieta va a ser eh, otra bestia feroz, básicamente, pero de otro tipo. Nemrod, de hecho, el punto central es que, por ejemplo, María Antonieta va a estar asociada a las cuestiones de incesto, ¿sí? A lo incestuoso. Que así pues tenemos a la incestuosa, María Antonieta, y junto a ella la otra gran transgresión sexual que es la homosexualidad. También en este caso la relación con de María Antonieta con las archiduquesas, sus hermanas y primas, relaciones con mujeres de su entorno, etc. La pareja antropofagia, incesto, los dos grandes consumos prohibidos, me parecen características de esta primera presentación del monstruo en el horizonte de la práctica y el pensamiento y la imaginación jurídica del siglo XVIII. María Antonieta, la figura del desenfreno, de la licencia sexual y en particular del incesto, me parece el tema dominante. ¿Mm? Esta cuestión del desenfreno también va a estar relacionado con, no solamente con la prohibición sexual, sino con la prohibición alimentaria, que va a ser la antropofagia. Dentro del ámbito de la antropofagia va a haber una serie de literaturas, por ejemplo, en la época de los jacobinos, dice, vemos otro perfil del monstruo, página 100, esencialmente en referencia a las masacres de septiembre, el monstruo popular, el que rompe el pacto social, en cierta forma, por abajo, ¿sí? Por abajo del contrato social, no por encima. El déspota está por encima del contrato social, de la ley, y después tenemos el criminal que está por debajo. Entonces tenemos los revolucionarios, son criminales que están por debajo de la ley. Sí, por fuera de la ley, pero por debajo. Son de las clases bajas de la ley. Que rompen el pacto social en cierta forma por abajo, mientras que María Antonieta y el soberano lo rompen por arriba. En su descripción de esas masacres, Madame Roland, por ejemplo, decía, si conocéis los espantosos detalles de las expediciones, las mujeres brutalmente violadas, antes de ser desangradas por esos tigres, las tripas cortadas, ostentadas como condecoraciones sangrientas carnes humanas devoradas. Relata igualmente que en el Palacio Real pusieron en venta pasteles de carne humana. Tenemos también la figura del licencioso antropófago, pero en las que la antropofagia se impone al desenfreno. Los dos temas de prohibición sexual y prohibición alimentaria se anudan, por tanto, de una manera muy clara en esas dos grandes figuras del monstruo y el monstruo político. ¿Mm? Entonces tenemos estas dos grandes figuras que van a ser el monstruo político, el crimen que está por debajo de la ley, asociado a la antropofagia. Entonces acá ponemos, eh, es el individuo, los revolucionarios, el pueblo, por debajo del contrato, por debajo de la ley, digamos, ¿sí? Y asociado a la antropofagia. Antropofagia, canibalismo, obviamente, ¿no? Y tenemos por encima
¿sí? Las contranaturalezas, las monstruosidades están asociadas a la mixtura también, que tiene que ver con la sexualidad, que es la unión contranatural, ¿sí? En este caso, homosexual y el incesto, típico de los reyes, típico de las monarquías. Para mantener la sangre y los privilegios de sangre, tenían relaciones sexuales entre parientes. Pasa, por ejemplo, en las monarquías inglesas, ¿no? Ha pasado toda la vida en las monarquías inglesas, en las monarquías italianas, en las monarquías españolas, en todas las monarquías en general, en los reyes romanos. Recuerden, por ejemplo, por citar una ficción, pero que muy ajustado a la realidad, en la película Gladiador, quien se convierte en el emperador, que es el hijo, el supuesto hijo Comodo de el rey filósofo Marco Aurelio, tiene relaciones sexuales con quién, o busca tener relaciones sexuales con su hermana. Intenta seducir a su hermana. Entonces tenemos la homosexualidad y el incesto en el ámbito de la soberanía, pero la antropofagia por debajo de la ley, en las clases, podríamos decir, en las clases populares. Con estas cuestiones, dice, a partir de estas cuestiones de incesto y la antropofagia, se abordan todos los pequeños monstruos de la historia, página 105, todos esos bordes exteriores de la sociedad y la economía que constituyen las sociedades primitivas. ¿Cómo va a finalizar Foucault esta clase? La va a finalizar de una manera magistral. Va a unificar todo, va a tirar de la piola y va a coser todo este recorrido. Dice, lo que vale para la etnología, porque él va a decir que a partir de la antropofagia y a partir del incesto se va a tejer toda una antropología, se va a desarrollar la disciplina, el saber, a partir de este poder se va a desarrollar un saber, que es la antropología, la etnología, entre otras cosas, ¿no? Y ahí van a aparecer un montón de monstruos de la literatura, como los vampiros, van a aparecer Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Todos van a estar dentro de esas monstruosidades, van a estar dentro de la antropofagia y el incesto. Y acá va a ser el toque magistral. Dice, lo que vale para la etnología, ustedes saben que vale desde luego y a fortiori para el psicoanálisis. Acá viene, sácate para el psicoanálisis. Puesto que si la antropología siguió una línea inclinada que le condujo del problema históricamente primordial para ella, del totemismo, es decir, de la antropofagia, al más reciente de la prohibición del incesto, puede decirse que la historia del psicoanálisis se hizo en sentido inverso y que la grilla de inteligibilidad que Freud planteó para la neurosis es la del incesto. Incesto, crimen de los reyes, crimen de las dinastías, de la demasía de poder, crimen de Edipo y de su familia. Es la inteligibilidad de la neurosis. Luego siguió la grilla de inteligibilidad de la psicosis, con Melanie Klein. Grilla que se formó a partir de ¿qué? Del problema de la devoración, de la introyección de los buenos y los malos objetos, del canibalismo, ya no del crimen de los reyes, sino el crimen de los hambrientos. Me parece que el monstruo humano, que la nueva economía del poder punitivo comenzó a dibujar en el siglo XVIII, es una figura que se combina fundamentalmente los grandes temas del incesto de los reyes y el canibalismo de los hambrientos. Y así concluye Foucault la clase del 29 de enero del 75. Obviamente esta clase es como propedéutica para la clase del 5 de febrero, donde va a desarrollar la noción del paso del monstruo a la normal, ¿no? Pero acá vemos una genealogía bastante interesante, donde se va a plantear cómo surge la relación entre monstruosidad y criminalidad, y cómo
la criminalidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con la monstruosidad ahora es eh, la naturaleza de la contranaturaleza, esa combinación. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran agregar? ¿Cómo la pasaron en la clase? Buenísimo. Me alegro mucho. Ok. Seguramente Walter dice bien. Bueno, me alegro, Walter. Muy bien, muy bien. Excelente, bueno, muchas gracias. Seguramente habrá algunas ideas o cosas que se les vaya ocurriendo a medida que avance la semana o mismo hoy a la noche, por ahí se quedan pensando en algo, así que nada, mensajito por WhatsApp, lo comparten en el grupo y también lo vamos comentando. Si no llegaron a leer la clase del 29, denle una leída a ustedes mismos, ahora con toda esta carga, que seguramente van a poder comprenderla muchísimo mejor también y les va a llegar también de otra manera. Así que nos vemos la próxima, el próximo lunes y bueno, que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Gracias. A vos, a ustedes. Gracias, Diego.